Bueno, tal como Lester estaba compartiendo, este fin de semana los pastores estuvimos reunidos varias horas, viernes y sábado, planificando lo que estaremos haciendo a lo largo de este año, de manera que como iglesia podamos seguir avanzando hacia la meta, hacia la misión que nosotros tenemos de formar una comunidad de discípulos de Jesús que hacen discípulos ministrando la palabra en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no creemos en una iglesia donde los líderes hacen todo el trabajo del ministerio. Nosotros creemos en una iglesia donde los líderes equipan a los santos para que todos juntos hagamos la obra del ministerio. La iglesia es una comunidad de creyentes que se han comprometido unos con otros a ayudarse mutuamente a parecerse cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Es de eso que se trata el discipulado. Todo verdadero cristiano es un discípulo de Jesús. No hay diferencia entre cristianos comunes y corrientes y discípulos. No, todos los verdaderos cristianos son discípulos de Jesús, y todo discípulo de Jesús está en un proceso de transformación a través del cual nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Un discípulo de Cristo no es simplemente una persona que sigue un conjunto de doctrinas enseñadas por Jesús. El discípulo de Jesús es alguien que está creciendo, es alguien que está madurando espiritualmente, es alguien que está en un proceso de transformación para llegar a ser cada vez más como Jesús. Y eso es precisamente lo que Pedro nos está enseñando en esta porción de su primera carta. Y hay dos cosas básicamente que Pedro nos dice en este pasaje. Por un lado, que Dios nos salvó para que seamos como Jesús. Dios nos salvó no simplemente para darnos un ticket gratis al cielo. Dios nos salvó para que seamos como Jesús. Pero también nos enseña en este pasaje, y esa es la parte más difícil de este texto, que una de las evidencias más claras de que nos estamos pareciendo a Jesús es el hecho de que estamos aprendiendo a sufrir como Él. Una de las evidencias más claras de que de verdad nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús es que estamos aprendiendo a sufrir como Él. Y debo aclarar de entrada que aunque esto se puede aplicar a todo tipo de sufrimiento, una enfermedad, problemas económicos, en el contexto Pedro se está refiriendo de manera particular al padecimiento que nosotros sufrimos en este mundo caído por causa de otros. Piensa en los sufrimientos que tú viviste en el año 2018. Y yo estoy seguro que muchos de esos sufrimientos tuvieron que ver con otras personas. Ya sea un problema real o ya sea un problema en tu mente, ya sea que de verdad alguien te haya faltado o que tú creas que te haya faltado. La mayoría de nuestros problemas tienen que ver con el hecho de que nosotros vivimos en un mundo caído donde las personas pecan. Nosotros pecamos contra otros, otros pecan contra nosotros, y es exactamente de eso que Pedro nos está hablando aquí, aunque vamos a estar exponiendo a partir del versículo 21. Lean conmigo una vez más desde el versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice Pedro: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y la Reina Valera dice: a los que son difíciles de soportar. Versículo 19: porque esto haya gracia delante de Dios, obviamente, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Si fue por tu necedad, esa es la consecuencia de tu pecado. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y aquí está nuestro texto:
porque para este propósito habéis sido llamados. ¿Para qué? O para sufrir injustamente. Eso es parte del paquete de la salvación. Dios te llamó con un propósito. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Los creyentes que recibieron originalmente esta carta estaban sufriendo injustamente por causa de su fe, y ahora Pedro quiere poner ese sufrimiento en perspectiva, hacerles ver que ellos fueron llamados a ser como Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? Que Él sufrió injustamente. Mis hermanos, cuando Dios nos llamó a salvación, no solo nos llamó a creer en Cristo, sino también a imitarle en todas las circunstancias de nuestra vida, incluyendo la hostilidad y el maltrato. Ahora, noten, y sobre todo por los amigos que están aquí en esta mañana, las personas que nos visitan, noten algo muy importante en este texto. Pedro no está diciendo aquí que la salvación consiste en seguir el ejemplo de Jesús. El llamado del evangelio no es ven e imita a Jesús. No. El Señor vino al mundo porque nosotros no podemos seguir el ejemplo de Jesús. La razón por la que el Señor vino al mundo y murió en una cruz es porque nosotros no podemos llenar esa medida. Nadie, ningún ser humano, en sus propias fuerzas puede vivir como Jesús. Eso es imposible. Todos nosotros somos pecadores, y la esencia del pecado es el orgullo y el egoísmo, que es todo lo opuesto a ser como Jesús. Pero Él vino al mundo a morir por nosotros. Él vino al mundo a dar su vida en nuestro lugar, de tal manera que pudiéramos ser transformados y entonces en consecuencia podamos vivir como Él. Cristo sufrió por vosotros, dice Pedro. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. ¿Y eso con qué propósito? Para transformar nuestras vidas tan radicalmente que ahora nosotros podamos imitar a Jesús. Vean el versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta palabra que se traduce como ejemplo en nuestras Biblias hace referencia a la plantilla que se usaba en las escuelas en aquellos días para enseñar a los niños a escribir. Es algo muy similar a los cuadernos de caligrafía que los maestros usan en el día de hoy. Niños, ustedes recuerdan cuando ustedes estaban aprendiendo a escribir, que los maestros les daban un cuaderno donde las letras del alfabeto estaban punteadas y tú lo que tenías que hacer era seguir los puntos para escribir la A, la B, la C. Esa es la palabra que Pedro está usando aquí. De manera que lo que él está diciendo a los cristianos en este texto es que nosotros debemos ir calcando, debemos ir puntuando, debemos ir dibujando con nuestras vidas el ejemplo de Jesús. Nosotros debemos seguir tras las pisadas de Jesús. Nosotros debemos vivir siguiendo el ejemplo de Jesús. Dios te llamó a salvación. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario para que tú puedas vivir como Jesús. Es lo mismo que nos enseña en el versículo 24, solo que en una forma más ampliada. Dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ven cómo Pedro amplía ahora en el versículo 21, Él sufrió por vosotros. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo al sufrir por nosotros? Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, literalmente sobre el madero, para mostrarnos que Cristo fue maldito en la cruz del Calvario. Maldito todo aquel que fuere colgado en un madero, dice en Deuteronomio. Por eso Pedro muy sabiamente, en vez de usar la palabra cruz, usa la palabra madero. Él llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Y con qué propósito?
a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Pedro está citando aquí Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, él murió en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecíamos morir por nuestros pecados. ¿Sabe lo que eso significa, mi amado hermano? Que ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios, porque Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Los que cometimos antes de convertirnos, lo que hemos cometido después de convertidos y lo que todavía vamos a cometer hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Cristo llevó nuestros pecados. La ira de Dios que nosotros merecíamos, Él decidió sufrirla en nuestro lugar. Ahora, mis hermanos, una vez más, ¿con qué propósito? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que dice en el versículo 21. Él llevó nuestros pecados para que no sigamos viviendo en pecado. Él llevó nuestros pecados para que nosotros podamos ahora vivir a la justicia. ¿Y qué es en la práctica vivir a la justicia? Jesús. Vivir a la justicia, vivir conforme a los mandamientos de Dios es vivir como Jesús. Mis hermanos, la implicación aquí es, de nuevo, tenemos que seguir sus pisadas. Los dos versículos nos llevan a la misma conclusión. La muerte de Cristo en la cruz no solo tenía el propósito de librarnos de la condenación del pecado, sino también de su poder en nuestras vidas. Cristo nos libertó, Cristo nos libró del yugo de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? O para que ahora sigamos sus pisadas. Para que ahora nosotros podamos vivir como Él. Y lo mismo nos dice al final del versículo 24, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque, aquí está la explicación, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y Él está citando otra vez Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo murió en la cruz para darnos sanidad. Ahora, hermanos, ¿de qué tipo de sanidad es que está hablando Pedro aquí? O Isaías, a quien Pedro está citando. ¿Es de la artritis? ¿Es del cáncer? ¿Es de la diabetes? ¿De qué tipo de enfermedad es que Cristo nos sanó? Porque algunos creen, basados en estos textos, que los cristianos ya no deben sufrir enfermedades como el resto de los mortales. Y si tú estás enfermo a pesar de ser cristiano, es por tu poca fe. Yo no encuentro una doctrina más cruel que esa y más antibíblica. Mis hermanos, la sanidad de la que se habla en este pasaje es de otro tipo, y Pedro lo explica en el versículo 25. Pues vosotros, ahí está la explicación, por su llaga fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Éramos ovejas descarriadas. Una oveja descarriada está perdida. Una oveja descarriada está en peligro. Él no sabe dónde está el precipicio. Él no sabe cómo defenderse. Esa oveja está a merced de los lobos. Está a merced del hambre, de las inclemencias del tiempo. Las ovejas por sí solas no tienen ni idea de cómo encontrar el camino de vuelta al redil. Y así estábamos nosotros cuando vivíamos en pecado. Pero ya no es así, dice Pedro, porque por su llaga fuisteis sanados de ese descarrío. Por su llaga fuisteis
sanados, de tal manera que ahora ustedes pudieron volverse, y es interesante porque la palabra que aparece allí es la misma que se traduce como convertirse en otros lugares del Nuevo Testamento. Nosotros pudimos convertirnos y volvernos al pastor y guardiano, como dice la Biblia Reina Valera, al pastor y obispo, al supervisor de nuestras almas, porque Cristo murió por nosotros en la cruz, porque su llaga nos sanó. Ahora estamos siendo guiados por el buen pastor, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y mis hermanos, ¿de qué sendas de justicia es que está hablando el Salmo 23? ¿Qué senda es esa? La que Jesús transitó. Esa es la senda de justicia. Así que Jesús, el buen pastor, ahora está usando su vara y su cayado para que podamos ir detrás de Él en esa senda, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál es la insistencia de Pedro? Fuimos salvados para ser como Jesús. Cristo murió en la cruz para hacer que nosotros podamos vivir para Él y como Él. Ese es el gran propósito de la salvación. Que nosotros vengamos a ser como Jesús, que nosotros vivamos como Jesús. Pablo dice en Hechos capítulo 8, versículo 29, que los cristianos fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hemos dicho esto otras veces, hermanos, ¿qué es lo más glorioso que va a haber en el cielo? ¿Las calles de oro, las puertas de perlas? No, lo más glorioso que va a haber en el cielo es Jesús. Y lo segundo más glorioso que va a haber en el cielo es que todos nosotros vamos a ser igualitos a Él. Vamos a ver a Jesús claramente en el rostro de cada uno de los redimidos, porque Dios va a cumplir su propósito. Cristo es el modelo al cual Dios quiere conformarnos. Eso es lo que significa ser santo o crecer en santidad. Esa labor de santificación en el creyente no es otra cosa que hacernos cada vez más semejantes a nuestro glorioso, bendito, hermoso, exaltado Señor y Salvador Jesucristo. Obviamente eso será cumplido a la perfección cuando nosotros seamos glorificados en la segunda venida de Cristo, pero eso es lo que va a pasar, hermanos. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, que cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y el apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 3, versículo 2, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo bueno de esto es que ese proceso de cambio comienza aquí ahora. Será perfeccionado allá, pero comienza aquí. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Y el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Fuimos salvados para ser como Jesús. Ahora bien, una de las evidencias de que tú estás creciendo a la imagen de Jesús, una de las evidencias de que tú te estás pareciendo cada vez más a Jesús, es que estás aprendiendo a sufrir como Él. Mis hermanos, es imposible seguir a Jesús, imitar a Jesús, vivir como Jesús y no sufrir en el camino. Por favor, yo te suplico en esta mañana que dejes de ver el sufrimiento como un estorbo en la agenda de Dios. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de enfermedades, no estoy hablando de problemas económicos, no estoy hablando de un accidente, estoy hablando del problema que te causan otras personas en tu vida. No veas eso, malos entendidos, insultos, problemas. Por favor, no veas eso como un estorbo en la agenda de Dios. Eso es parte de la agenda de Dios.
que no se puede ser como Jesús, ni vivir como Jesús, ni imitar a Jesús y no sufrir. Eso no es una opción. ¿Sabes por qué? Porque la ruta que Él transitó mientras estaba en este mundo, primero pasó por la cruz antes de llegar a la gloria. Primero la cruz. El discipulado cristiano incluye el sufrimiento por necesidad, no solo por la realidad de que este es un mundo caído. Hay pecado en el mundo inconverso, hay pecados aquí adentro, hay pecados aquí adentro. Así que es imposible vivir en este mundo y no sufrir por causa de otros y por causa de nosotros mismos, sino también porque esa es la única manera en que nosotros podemos desarrollar los rasgos de carácter que nos hacen semejantes a Jesús. Escuchen lo que dice Jesús en Mateo capítulo 10. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su propia casa? Tú sigues a un señor al que le llamaron diablo. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero no solamente eso, vuelvo y repito, no podemos dejar de sufrir porque este es un mundo caído, pero no podemos dejar de sufrir porque es a través de ese sufrimiento que se desarrolla en nosotros los rasgos de carácter que nos hacen ser cada vez más semejantes a Jesús. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es eso? Jesús. Ese es Jesús. Ahora, ¿de qué amor es que está hablando aquí? El fruto del Espíritu es amor. Amor al que te ama, amor al que te trata bien. Eso lo hacen hasta los impíos. Lo que es sobrenatural es que tú puedas mostrar ese fruto del Espíritu hacia personas que te maltratan, que te insultan, que te abandonan, que te traicionan. Ese es el fruto del Espíritu, eso es sobrenatural. ¿Qué significa en la práctica aprender a sufrir como Jesús? Bueno, Pedro nos dice tres cosas aquí. En primer lugar, nosotros debemos imitar a Jesús, el cual sufrió siendo inocente. Jesús sufrió siendo inocente, versículo 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Pedro está citando otra vez la profecía de Isaías 53 y 700 años antes del nacimiento de Cristo, ya Isaías había profetizado que él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No hubo un momento en la vida de Jesús, ni siquiera uno, en el que él transgrediera la ley de Dios, ni siquiera por un segundo. Y es importante resaltar aquí que el que está escribiendo ese texto, el apóstol Pedro, vivió muy cerca de Jesús por más de 3 años. Si alguien pudo haber conocido a Cristo en su pecado, si lo hubiera tenido, era Pedro. ¿Han oído ustedes la historia de ese hermano de la iglesia que llega a la casa del pastor y el pastor estaba acomodando unos cuadros en la pared y este hermano pacientemente iba detrás del pastor cada vez que iba a clavar un clavo y el hombre ya estaba nervioso y le dice: ven acá, ¿y por qué tú me estás siguiendo a través de toda la casa mientras yo voy clavando los cuadros? Porque yo quiero saber cómo usted va a reaccionar cuando se den el dedo. Pedro sabía cómo reaccionó Jesús. Él estuvo allí todas las veces que los fariseos provocaron al Señor durante su ministerio. Él estuvo allí. Él estuvo allí cuando Cristo fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Él estuvo allí cuando Cristo fue flagelado por orden de Poncio Pilato. Él estuvo allí cuando lo clavaron en una cruz. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? En ninguno de esos eventos Cristo hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
Él nunca dijo nada fuera de lugar. Él nunca expresó una palabra descompuesta. Él era completamente inocente y aún así sufrió. Y lo que Pedro nos está diciendo es que ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir a la hora de enfrentar el maltrato, la hostilidad, el hostigamiento. Mira, mi hermano, cuando tú tengas que atravesar por una situación en la que tú crees que se está cometiendo una injusticia contra ti, mira el ejemplo de Jesús. Recuerda que ese es el contexto en el que se encuentra este texto. Versículo 19, otra vez. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sufre o sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿Por qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, eso haya gracia delante de Dios, porque para eso fuiste llamados. Es con ese propósito. Pero Pedro nos enseña también, y ya lo hemos dicho ahí, que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús sufriendo pacientemente. No solamente sufriendo injustamente. Debemos seguir el ejemplo de Jesús aprendiendo a sufrir pacientemente. Versículo 23. Quien cuando le ultrajaban o le maldecían o le insultaban, es la misma palabra, no respondía ultrajando, insultando, maldiciendo. Cuando padecía físicamente, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pedro está enfocando aquí dos aspectos del sufrimiento de Cristo: ataque verbal, ataque físico. Mis hermanos, al Señor Jesucristo lo insultaron más de una vez a través de su ministerio. Como decía hace un momento, dijeron que él tenía demonio, que él hacía las obras que hacía por el poder de Belcebú. Dijeron que él era un hijo de fornicación, que él era hijo ilegítimo. Hay una historia rara ahí de María, que recibió una visita de un ángel. El asunto es que ese niño no es hijo de José. Hijo ilegítimo, así, de eso acusaron a Jesús. Lo acusaron de blasfemo. Lo acusaron de pervertir la nación para que se rebelara contra Roma. Y eso solo por poner unos pocos ejemplos. ¿Cuáles son los insultos que te han hecho a ti a lo largo de tu vida? Y eso pica, eso duele. Y yo lo sé por experiencia, no estoy hablando por otro, estoy hablando por mí. Eso duele. Sobre todo cuando tú piensas que es injusto. Y encima de todo eso, Jesús fue sometido a severos padecimientos físicos. Jesús fue abofeteado, coronado de espinas, flagelado con el flagelo romano. Jesús fue escupido. Jesús fue abofeteado, golpeado con una caña, obligado a llevar su cruz y finalmente fue crucificado. Es por eso que en Isaías 53 se le describe como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y mis hermanos, ¿cuál fue la reacción del Señor ante todo ese maltrato infligido por sus propias criaturas? No olviden que nosotros estamos hablando aquí del Dios encarnado. Estamos hablando de aquel que por su poder creó y sostiene el universo, aquel que hubiera podido pedirle al Padre 12 legiones de ángeles, como le dijo Jesús a Pedro, para que vinieran en su defensa. ¿Cómo reaccionó el Señor de gloria ante todo ese sufrimiento? En primer lugar, mira lo que él no hizo. Cuando le ultrajaban, él no respondía ultrajando. No respondía ultrajando. Otra vez oímos el eco de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Él no devolvió insulto por insulto. Jesús no amenazó a nadie, teniendo en sus manos todo el poder para cumplir cualquier amenaza. Dice Lucas que cuando Cristo iba camino al Gólgota, Él iba diciendo, yo sé que en Semana Santa decimos el sermón de las 7 palabras y una de ellas es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y uno tiene la impresión de que Jesús dijo eso una vez. No. Lucas dice que Él iba diciendo eso: Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y yo tengo la convicción de que fue en respuesta a esa oración de Jesús: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, que algunos de los que estaban allí burlándose de Cristo luego fueron salvados en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y Pedro predicó el Evangelio por primera vez. Ese fue el ejemplo que Él nos dejó para que sigamos sus pisadas, para que sepamos lo que nosotros no debemos hacer en medio del maltrato y la hostilidad. Mi hermano, mi hermana, Cristo te libró de la esclavitud del pecado. Él murió por ti en la cruz. Si tú eres un verdadero creyente, para que puedas reaccionar así. El creyente no debe devolver insulto por insulto, ironía por ironía, palabras denigrantes con palabras denigrantes, amenazas con amenazas. Esa no es la respuesta que se espera de aquel que sigue tras las pisadas de Jesús. Es por eso que nadie puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. No, la vida cristiana nace de la gracia, se sostiene por la gracia, y esa gracia está disponible para todo el que la pide. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abrirá. Pídelo. Pero Pedro nos dice también lo que Jesús sí hizo en medio de la hostilidad y el maltrato. Dice: quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esa palabra encomendar significa transferir, significa entregar. Yo no sé cuántas veces yo he hablado con cristianos que me dicen: pastor, yo he dejado eso en las manos del Señor. De verdad. De verdad. Y no lo he vuelto a coger. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Él entregó esa injusticia en la mano de su Padre. Él transfirió, esa es la palabra, transfirió esa injusticia. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que su Padre lo iba a vindicar. Él estaba seguro de eso. La pregunta es si tú lo crees, que el Padre te va a vindicar. Déjalo que hablen. Déjalos que hablen. Los pastores de IBCJ tenemos una política. Nosotros sabemos que no somos santos de la devoción de todo el mundo, y hay gente que nos ataca públicamente por la internet. Y nosotros tenemos una política: nunca responder. Nunca. Y hay gente que me ha escrito a veces: ¿y ustedes no van a decir nada? No. No vamos a perder el tiempo en eso. Porque a mí Dios no me llamó a defender a Sugel Michelén ni a ninguno de los pastores de esta iglesia. Dios me llamó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios se encargará de eso. Dios se encargará de eso. Mis hermanos, esa es la respuesta que se espera de un cristiano en medio de la hostilidad y el maltrato. Y de paso, yo no puedo decir que siempre he reaccionado correctamente, para no dejar ese buen ejemplo y guay, qué bien. No, lamentablemente no puedo decir eso. Uno coge pique en buen dominicano y tiene que venir delante del Señor y dice: bueno, Señor,
¿Qué vamos a hacer? Sufre pacientemente, mi hermano, aún cuando sufras injustamente, porque Dios se encargará de vindicarte algún día. Cuando Cristo aparezca en gloria, el mundo impío verá sorprendido tu transformación en gloria. Uno de los mejores comentarios de este pasaje de Pedro, el que encontramos en Romanos capítulo 12, dice Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, porque a veces no es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Leí la historia de un niño, un jovencito de 12 años. Su papá era alcohólico y era un abusador. Vivía abusando del jovencito, vivía abusando de la mamá. Pero este jovencito se convirtió a Cristo. Y cada vez que el papá venía y lo golpeaba severamente, él le decía: papá, yo te amo. Yo te amo. Y hubo un día que el papá, ya desesperado, le dijo: yo no puedo entender cómo tú puedes seguirme diciendo lo mismo. Finalmente ese hombre se convirtió al Señor por el ejemplo de su hijo de 12 años, maltratado por ese ex abusador. Mira, mi hermano, la actitud que debe tener el cristiano no es la de ir por ahí poniendo a todo el mundo en su sitio. Hay gente que tiene ese ministerio. Y yo le dije, y lo grande, que es lo que a mí más me sorprende, es cómo se glorían de eso. Y yo estaba ahí, le dije, y bla, bla, bla. Wow, qué bien, igualito a Cristo. Sí, hay principios en las escrituras en los que nosotros podemos aplicar. La Biblia da principios para defender lo nuestro y a los nuestros. Dios no puso a las autoridades civiles únicamente para defender a los inconversos. Pero ¿cuál es la actitud de tu corazón? Porque esos principios no anulan el ejemplo que Cristo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. No es: ya yo me desentendí. No es que te desentiendas. No, es que le hagas bien. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y una de las cosas que me sorprende de este texto es que Cristo habla hasta del saludo. No de cosas muy dramáticas. El saludo. ¿Saben cuál es el punto? Que esta enseñanza puede ser aplicada en un montón de contextos y de situaciones diferentes. Manejando el carro y un gracioso se mete en vía contraria. Cuando vas a Edesur porque la cuenta de la luz salió más cara de lo que tú entiendes que debes pagar. Yo no sé cuántas veces me ha pasado que estoy en un sitio, en un problema de este tipo, y el Señor guarda uno, porque después que uno sale de ahí, alguien le dice: ¡ay, pastor!
te ven ahí en Edesur y después vienen aquí a la iglesia y te oyen a ti diciendo paz, paz, cuán dulce paz. ¿De verdad? Qué incoherencia. Haciendo fila en el supermercado. La gente ve a Jesús en ti. Mis hermanos, ese es el punto aquí. Es que debemos mostrar que somos seguidores de Jesús en cualquier circunstancia. Debe ser obvio para las personas que te rodean que tú eres diferente. ¿Sabes por qué? Porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú seas diferente. Eso es lo que Pedro está diciendo ahí. Él murió para que tú seas diferente. Pero Pedro nos dice también que debemos imitar el ejemplo de Jesús sufriendo por amor de otros. Sufriendo por amor de otros. Mis hermanos, ¿por qué sufrió Jesús lo que sufrió? Ya lo vimos en el versículo 21 y en el versículo 24. Él sufrió por vosotros. Él llevó vuestros pecados en el madero. Mis hermanos, si alguien pudo haber escogido una vida sin sufrimiento, hubiera sido Jesús. Él pudo haberlo escogido. Él no tenía que venir de la gloria. Por eso alguien decía, Dios tuvo un hijo sin pecado, uno solo, pero no ha tenido ninguno sin sufrimiento injusto. Jesús sufrió. Y sufrió, ¿sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Fue por amor. Todo lo que el Señor padeció fue por causa de nuestra salvación, fue por amor a nosotros. Y no olviden que Él nos amó cuando no éramos amables, cuando no éramos atractivos, cuando éramos aborrecibles. Por causa de nuestro pecado, Él nos amó. Nos amó para hacernos amables, para hacernos queribles, a través de la obra de su Espíritu. Ese fue el ejemplo que Él nos dejó para que sigamos sus pisadas. De manera, mis hermanos, que los cristianos no fuimos llamados a amar únicamente a las personas queribles de este mundo, a los que nos tratan bien, a los que nos tienen en alta estima. No. Nosotros fuimos llamados a seguir las pisadas de Jesús, amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, haciéndole bien a los que nos aborrecen y orando por los que nos ultrajan y nos persiguen, como dice Mateo 5:44. La obra de Cristo en la cruz hizo posible que los cristianos puedan exhibir esa clase de amor, un amor que es capaz de llegar al sacrificio si es necesario. ¿Qué hemos visto hoy? Que Dios nos salvó para que seamos como Jesús. Para eso fue que Él murió en la cruz del Calvario, para que esa transformación sea una realidad en nuestras vidas. Hemos visto que una de las evidencias más contundentes de que tú te estás pareciendo cada vez más a Jesús es que estás aprendiendo a sufrir el hostigamiento, el maltrato, los insultos, las amenazas como Él. Así que si tú eres cristiano, lo primero que tú necesitas, mi hermano, es recordarte el Evangelio cada día. Ese es el punto de partida, recordarte lo que Cristo hizo ya por ti en la cruz. Él no solo te libró de la condenación del pecado, Él te libró del poder del pecado. Él te libró del poder del orgullo. Te libró del poder del egoísmo. Te libró del piripari. ¿Alguien sabe lo que es el piripari? La autocompasión. Ay, de mí yo. Él te libró de eso. Él murió en la cruz del Calvario para librarte de la autocompasión. Mi amado hermano, yo no sé de verdad por lo que tú estás atravesando en estos momentos de tu vida, pero déjame decirte algo. Si tú eres cristiano, tú no eres digno de lástima. No te veas a ti mismo como digno de lástima, porque tú no eres digno de lástima.
Cristo murió en la cruz para librarte de la maldición de ser autocompasivo. ¿Sabes por qué tú puedes comenzar a reaccionar como Jesús en medio del hostigamiento, del sufrimiento, del insulto? Porque en su muerte Él te libró de todo eso. Ese es el punto del partida del verdadero cristianismo. No es lo que tú puedas hacer por Jesús, es lo que Él hizo por ti. Así que comienza recordándote el Evangelio, lo que Él hizo por ti y lo que hace por ti cada día como el buen pastor de las almas. Tú fuiste sanado por esas llagas, como dice Pedro. Tú fuiste sanado. Eso es una realidad en tu vida. Y es sobre la base de esa realidad que ahora te encuentras en un proceso de transformación en el que poco a poco te vas pareciendo cada vez más a Jesús en medio del sufrimiento. Y eso debe cambiar nuestra perspectiva de la forma como nos impactan los pecados de otras personas, sean creyentes o incrédulas. Déjame hacerte una pregunta. Y por favor, respóndela con honestidad en el tribunal de tu conciencia. ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza la idea de irte de esta iglesia porque tú tienes problemas con otras personas? Por encontronazo que te has tenido aquí adentro. Y que tal vez no se han solucionado adecuadamente. ¿Te ha pasado por la cabeza? Nota que aquí no estamos hablando de irse de la iglesia por problemas doctrinales. De hecho, hay buenas razones para irse de una iglesia. Los hermanos que están saliendo para la plantación se están yendo por una muy buena razón. Y nosotros estamos muy contentos de que se vayan. Perdón. No queremos que se vayan. Nos amamos a Eduardo, a Patricia, a Rafaelito, a Glenis, a sus hijos. Amamos a Daniela, a Rosalía, a Yuri, a Débora. No, que ojalá que no, que pudiéramos estar aquí haciendo la obra por control remoto, pero no se puede. Pero ellos se están yendo por una buena razón. No es de eso que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de pensar en buscar otro sitio por problemas relacionales. Es de eso que estamos hablando. ¿Sabes lo que podemos deducir de la enseñanza de este texto? Que Dios en su soberanía orquesta las cosas de tal manera que sin ser autor del pecado nos permite sufrir por causa de otros para hacernos cada vez más semejantes a Jesús. Dios orquesta las cosas de tal manera para que eso pase. Si sales huyendo, estás estorbando la obra de Dios en ti y aún estorbando la obra que Dios puede hacer a través de ti. Porque al equiparnos en el sufrimiento, Dios nos está ayudando para poder discipular a otros. Estamos hablando aquí de... sí, nuestra misión es formar una comunidad de discípulos de Jesús que hacen discípulos. Déjame traducirte lo que eso significa. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros estamos tratando de formar una comunidad de discípulos que sufren como Jesús para poder ayudar a otros a parecerse cada vez más a Jesús en el sufrimiento. ¿Tú quieres ser parte de eso? ¿O vas a salir huyendo? Cristo murió para que tú puedas seguir sus pisadas. Y la evidencia más clara de que tú estás siguiendo sus pisadas es que tú estás aprendiendo a sufrir como Jesús. Para ti no es que empieces a imitar a Jesús. No. Olvídate de eso, tú no vas a poder. El Evangelio no te llama a tratar de imitar el ejemplo de amor y de sacrificio de Jesús. Olvídate de eso.
No, el Evangelio te llama a arrepentirte de tus pecados, porque tú eres un orgulloso, porque tú eres un egoísta, porque tú eres un egocéntrico, porque tú pecas continuamente contra Dios y tienes que arrepentirte de toda una vida viviendo para tu gloria, para hacer tu voluntad. Arrepiéntete de tu pecado y confía únicamente en la obra de redención que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ese es el llamado del Evangelio.